Muchas veces escuchamos a otras personas decirnos, Dios te tiene justo donde Él te necesita. ¿Han oído eso antes? Y aunque estas palabras comunes tienen un profundo significado espiritual, a veces cuando atravesamos por diferentes circunstancias, quizás difíciles, nos cuesta un poquito compartir en esos sentimientos. Claro que yo creo que Dios me tiene en el lugar donde me necesita, pero ¿de verdad tengo que sufrir tanto? ¿O tengo que pasar por tantas dificultades? Créeme que el dolor, la frustración e incluso las dudas que nosotros tenemos en esos tiempos son situaciones que Dios puede y quiere usar, no tan solo para glorificar su nombre, sino también para bendecirnos y guiarnos. Así que a través de nuestras experiencias podamos entonces nosotros hacer lo mismo por otras personas. Al fin de todo, para nosotros, los que somos seguidores de Jesús, siempre tenemos que tratar de ser de otros, de los demás. El ejército de salvación tiene esa expectativa que instituyeron nuestros fundadores. La palabra es otros. Jesús, a quien nosotros decidimos seguir como nuestro Salvador, dejó su lugar al lado del Padre para venir a la tierra. ¿Para qué? Para otros. Es decir, tú y yo, para que pudiéramos recibir perdón de nuestros pecados y vivir un día una vida eterna con nuestro Creador por siempre. En las Escrituras hay muchos que estuvieron exactamente en el lugar correcto, justo donde Dios los quería. Desde nuestra perspectiva, a veces cuando leemos acerca de otras personas, historias de la Biblia, a veces se nos parecen un poco lejanas, a veces nos parece que son irrelevantes, que no, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pero es cuando nos damos cuenta de que Dios trabaja en la vida de esas personas de la misma forma que Él quiere trabajar en nuestras vidas, que esas historias empiezan a tomar más raíces en nuestros corazones. Si tomamos a mi tocayo, Moisés, en la Biblia, por ejemplo, o bueno, soy yo el tocayo de él, porque él tenía el nombre primero. Él nació en un tiempo en el cual Faraón de Egipto había ordenado matar a todos los niños varones. Su madre dice que lo escondió en los juncos del Nilo. ¿Quién hace eso? ¿A quién se le ocurre meter a un niño en una cesta y ponerlo al lado de un río? Bueno, eso fue lo que hizo ella. A lo mejor esa es la única opción que le quedaba. Pero resulta que, por suerte, claro, por suerte fue que la princesa llegó de Egipto, lo encontró y lo adoptó. Claro que no fue por coincidencia. La hermana de Moisésito, porque estaba chiquitico todavía, que estaba en ese lugar ahí, ella también escondida, vigilando y cuidando a su hermano, le sugiere a la princesa que yo te puedo buscar una mujer hebrea para que te venga y te cuide a ese niño. La princesa lo acepta y hasta la propia, ¿quién busca a la niña? Claro, a la mamá. Y entonces la misma mamá de Moisés viene y cuida al niño. Y la princesa hasta le paga por hacer eso. Imagínate la provisión de Dios. No sé cuántos de ustedes, madres aquí, se les ha pagado porque cuiden a sus hijos. No creo que a ninguna. Con el tiempo, Moisés creció y se encontró de nuevo en el lugar correcto, en el momento correcto. No tan solo para poder recibir una buena educación egipcia, sino también más importante para ver el sufrimiento de su pueblo, de los judíos, los hebreos. Eso jugaría un papel clave después en su ministerio como liberador de Israel de la esclavitud. Bueno, hagámonos la pregunta en este momento. ¿Cómo está Dios usándome a mí para ayudar a liberar a otros de cualquier cosa que ellos estén pasando? ¿O solamente nos quedamos acá y decimos, ay, mira, pobrecito, aquel lo que le está pasando? Espero que Dios lo ayude. Bueno, finalmente Moisés pasó tiempos en el desierto. Y en el momento preciso, el Señor de los ejércitos mismo lo visitó, le dio el valor que necesitaba y lo empoderó a que hiciera cosas que Moisés nunca se podía imaginar en ese momento. Se pasó 80 años esperando en preparación, pero Dios nunca llegó tarde. Dios nunca lo abandonó, aunque me imagino que hubieron días que él se sentía así. Aún así, la clave de este ejemplo de Moisés y de la vida de Esther, como leímos y vamos a ver en un momento, es la obediencia personal. La disposición de actuar en fe, de movernos en esperanza, de atravesar lo que sea, sabiendo de que Dios verdaderamente siempre está con nosotros y que nos tiene donde Él nos necesita para cumplir su voluntad.
Yo por muchos años trabajé con la compañía de Walmart y habían días que yo no sabía por qué yo estaba ahí. Eran difíciles ese año de trabajar y ella sabe que es difícil a veces. Yo me ponía a orar y siempre pasaba algo. Siempre venía una persona, alguna otra que yo tenía una oportunidad de compartir con ellos. Me daba cuenta que aún trabajando para Walmart, el Señor nos puede usar si nos disponemos a Él. La historia de la reina Esther, esto es un nombre muy cómico porque mi hermana tiene apellido de Esther y nunca le gustaba ese nombre, ¿verdad? Y ahora a la nieta de ella le van a poner Esther. Así que es un recuerdo para que ella vea que es un nombre muy bonito, muy precioso. Pero esta historia de Esther, mientras estamos leyendo las escrituras, es un acontecimiento que parece como que aparecen de nada en la Biblia. Brinca de un libro para otro y ahí como que metieron a la historia de Esther. Y hay muchos que han pensado, ¿qué tiene que ver eso con nada? Bueno, cuando nos damos cuenta una vez más que es Dios obrando a través de un siervo dispuesto, una sierva en esta ocasión, para salvar a su pueblo, entonces nos damos cuenta que no, que esa historia está bien puesta en la Biblia, está bien organizada ahí por el Espíritu Santo. Su historia llega después de casi 70 años de exilio que el pueblo de Dios sufrió bajo el imperio de Persia. La supernación, se puede decir, de esos días de la historia. Por cierto, no sé si saben, pero el país de Persia o el reino de Persia está una vez más en las noticias. No sé si sabían, pero el país de Irán es el mismo país de Persia. Eso sería otro mensaje muy bueno en el libro de Revelaciones y Ezequiel. Pero en esos días Dios usó a este imperio que no era cristiano ni nada de eso, pero los usó para darle 3 lecciones básicas a su pueblo. Primeramente, el pecado te va a llevar a la destrucción. Segundo, la desobediencia traerá dificultades. Y terceramente, cuando adoramos a otros dioses, siempre traerá la ira de Dios, porque Dios es un Dios santo y celoso. Pero hermanos, Dios también es misericordioso. Dios también es fiel. Y Él, tal como le prometió a su pueblo que después de 70 años los iba a regresar, ahora a través de Esther está empezando todo este proceso. Ya han pasado casi 70 años, imagínense ese pueblo allá en esa esclavitud. Quizás estaban pensando, a lo mejor Dios ya se olvidó de nosotros. Pero Dios nunca está tarde. Para este tiempo de Esther, el profeta Esdra, y lo pueden leer eso también en la Biblia, ya había realizado su primer viaje de regreso a la tierra prometida. Ya había traído unos cuantos judíos que estaban en exilio con él. Dios había perseverado a un remanente de su pueblo, pero acontecimientos están pasando en secreto. Hay una conspiración. Hay alguien que está planeando algo en contra del pueblo de Dios y al parecer solo Esther es la que va a poder hacer algo en este caso y quizás se conocen bien la historia. Como leímos en la escritura de hoy, llegamos al punto en el que el tío de Esther, Mardoqueo, le informa de este plan secreto. Imagínense, ella estaba viviendo en el palacio, quizás se sentía que estaba cómoda, no, quizás ni había escuchado de estos planes hasta que el tío viene y le echa a perder el día. Imagínate, ella estaba muy cómoda ahí arriba. Bueno, no creo que así era para ella. Pero el tío le dice que el mismo destino, le dice, no te creas que porque donde tú estás, que no te puede pasar nada. El mismo destino que le viene a tu gente te va a llegar a ti un día. Ahora, el tío Mardoqueo, yo creo que no estaba siendo muy dramático, aunque suena así un poquito, porque la muerte era real. El plan ya estaba en movimiento, ya eso venía. Y si nadie hacía algo, entonces algo malo iba a pasar. Les recomiendo que lean el resto del libro de Esther, es una historia muy bonita. Dios va a usar a Esther de una manera muy hermosa para librar una vez más, para seguridad en la continuación de su pueblo, tal como él hizo a través de la vida de Moisés. Bueno, Esther llegó a la conclusión que así como muchos siervos de Dios antes de ella habían estado en el lugar correcto para que Dios los usara, ella se encontraba en ese mismo lugar. Así que cuando el tío le dice esas palabras ya bien conocidas, parece que le suenan bien a ella en su corazón. No pienses que estás ahí perdiendo tiempo, pero él le dice, para un tiempo como este, a lo mejor el Señor te tiene ahí. Hay mucha gente hoy en día que tratan de vivir sus vidas fieles a Dios, pero nunca activan su fe de una manera que permitan que Dios pueda completar la obra que Él quiere hacer en ellos.
su propósito en sus vidas y más que todo el propósito de Dios en la vida de otros. Algunos todavía viven en miedo de las consecuencias de compartir mi fe con otros. Otros viven quizás en pecados secretos, nublados por la autojusticia del mundo, en lugar de vivir bajo la justicia de Dios. La verdad que el caminar cristiano no es para los tímidos. Nos exige movimiento en fe, nos demanda actuar con valencia y nos pide que pensemos primero en otros antes de que nosotros mismos. Proclamamos entonces, como hizo Esther, si hacer estas cosas en el honor, para el honor y la gloria de Dios, me trae daño o incluso muerte, entonces que así sea. Si perezco, perezco, dice ella. Pero hermanos, que nadie diga de nosotros que no actuamos en obediencia de Dios porque tuvimos miedo de actuar. Esther se reunió todas sus fuerzas y le pidió al tío que le mandara a todo el pueblo que hicieran ¿qué? Que recogieran armas, que orar y ayuno. Ella dijo, yo voy a reunir todas las damas que están a mi alrededor y ¿qué vamos a hacer? ¿A buscar un plan de escape? No, a orar. ¿Qué creen que oraron ellos? ¿Solo por la seguridad de su reina? Es posible. Pero tal vez yo creo que oraron la misma oración que Jesús iba a orar muchos años después en el huerto. Que se hiciera la voluntad de Dios. A veces no sabemos por qué es lo que tenemos que orar. Bueno, simplemente oremos eso. Señor, que se haga tu voluntad y confiemos en Él. Amén. La realidad es que Dios no nos necesita a nosotros para hacer las cosas, pero aún así Él nos llama a sus amigos. Él nos llama a suyos. Él nos da el poder necesario para cumplir su voluntad. A través de nuestra obediencia seremos bendecidos y aún más así otros serán bendecidos. Por eso hay tres simples lecciones maravillosas, las cuales queremos recordar hoy en día, cuando estas simples palabras que Esther proclama, si perezco, perezco. Y ahí la tienen, como hicimos la semana pasada, atrás de su programa, si quieren tener notas. Estos no son cosas de locura de ella. Estos no son cosas que pueden decir, pero ¿qué está pensando ella? No, estos son movimientos. Primeramente, uno de ellos es una declaración de valentía de la parte de Esther. Estoy seguro que todavía ella tenía esos nervios adentro. Quizás hasta tenía un poquito de miedo. Después de todo, como leímos, el rey, el acercarse al rey sin haber sido llamado, tenía solo un castigo. Y eso era la muerte. Pero ella, sabiendo que su pueblo la estaba levantando en oración y que ellos que estaban alrededor de ella estaban orando por ellos y intercediendo por ella, ella se llenó de valentía y obedeció a lo que Dios quería de ella en ese momento. Fácilmente podemos saber qué hubiera pasado si usted se hubiera escondido y hubiera dicho, no quiero hacer eso. Bueno, el libro de Esther fue un libro muy diferente, pero Dios siempre tiene su plan. Mucha gente confunde la valentía con la ausencia del miedo, pero no es así. La valentía es actuar a pesar del miedo. Hay unas palabras muy famosas del presidente Franklin Roosevelt de Estados Unidos en el cual él dice, el valor no es la ausencia del miedo, sino la convicción de que algo es más importante que ese miedo. Cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, podemos vivir en valentía, no mía, pero la que Él me da. No tenemos que tener miedo de lo que nos pueda pasar por obedecerle, pero debemos recordar que si no actuamos, las consecuencias van a ser peor para nosotros y que Dios nos tenga de culpa para otros. Los científicos nos dicen que el miedo es una cosa primitiva en el cuerpo humano, el cual nos ayuda a alejarnos del peligro. Si escuchamos algún sonido aterrador allá, bueno, vamos a salir corriendo para allá. Si vamos caminando y viene un animal grande que nos viene arriba, nos vamos a esconder o ese miedo nos va a sacar. Pero la verdad, hermanos, es que sin el miedo no hay oportunidad para que exista la valentía. No una valentía basada en nuestra propia fuerza, sino, como vimos aquí en el caso de Esther, una valentía que nos da Dios, una valentía la cual Él derrama sobre nuestras vidas para que hagamos su voluntad. Déjeme preguntarle cómo te está impidiendo a ti el miedo, quizás de compartir con otros tu fe. Quizás tú piensas, bueno, no quiero que se burlen de mí por lo que yo creo.
Quizás piensas, no quiero arruinar mi amistad con esa persona que se ponga las cosas extrañas cuando yo me ponga a hablar de mi Salvador. Piensa en aquella persona a la cual compartió el evangelio contigo. ¿Qué tal si esa persona le hubiera dado miedo o le hubiera dado pena o no hubiera querido venir y compartir? ¿Dónde estuviéramos? No queremos que se pongan las cosas extrañas. No quiero que el gobierno me esté cayendo atrás porque yo pienso de una manera diferente. Bueno, hay muchos hermanos alrededor del mundo los cuales no tienen ese miedo y están viviendo bajo persecución. Nosotros pensamos que en Estados Unidos vivimos en persecución, pero aquí no hay todavía. Aquí no ha llegado. Viene, pero no ha llegado. ¿Dónde estaríamos hoy si alguien no hubiera compartido su fe con nosotros? Porque no querían ofendernos, porque no querían, quizás tenían miedo. Lo mismo nos aplica a nosotros hoy. Debemos de ser valientes sin importar lo que tengamos que pasar y declarar fielmente nuestro deseo de ir y cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. La mejor manera de hacerlo es como lo que mencionamos, activando nuestra fe. O esa segunda lección que queremos ver de la declaración de Esther, en lo cual nos dice, ella dijo lo que dijo porque es una fe en acción para cumplir el propósito de Dios. El escritor de la Biblia, Santiago, nos dice que la fe sin obrar es muerta. Eso no quiere decir nada que nuestras obras nos salvan. Lo que quiere decir es que si nosotros hemos experimentado la gracia de Dios y no la compartimos con otros, entonces ¿de qué nos sirve esa fe? Solo cuéntales, como dijimos la semana pasada, lo que Dios ha hecho en ti, cómo Él ha transformado tu vida y el Señor usará tu testimonio para bendecir a otros. No tienes que decirle, mira lo que hizo Moy o lo que hizo Jesús, solo lo que Él ha hecho en ti. Y bueno, y digamos, si el Señor no ha hecho nada en ti todavía, bueno, entonces esa es otra conversación que tenemos que tener con el Señor. A lo largo de la historia bíblica, el propósito de Dios siempre ha sido de restaurar a sus hijos a Él, desde el principio. Y después a través de personas como Noé o Abraham o David hasta Jesús, Dios ha llamado a personas para que activen su fe, que se pongan a trabajar, a influenciar a sus círculos alrededor de ellos, para que ellos puedan cambiar sus caminos y empezar a poner su esperanza en Cristo Jesús. Créeme que este mundo se está empeorando y se va a poner peor. Este mundo está empeñado en mentirnos y engañarnos a lo que hemos aceptado del camino de Dios, para traer confusión y miedo, para limitar nuestra efectividad cuando salgamos a hacer la obra de un evangelista. No lo dejes, no lo dejes. Esther activó su fe sin importarle lo que le pudiera costar. Se negó a vivir en miedo y actuó en fe. A veces decimos, bueno, eso era fácil para ella porque ella era la reina. No, acuérdense que el resultado de lo que ella iba a hacer podía haber sido una muerte completa. A nosotros, ¿qué? Nos pueden decir, déjame tranquilo, vete de aquí. Bueno, límpiate los pies y muévete para el otro. Me recuerda mucho una historia favorita mía de los 3 famosos jóvenes judíos que vivieron en un tiempo antes de Esther en la Biblia, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de ellos? Cuando estaban a punto de ser echados en un fuego tan fuerte que dice que los soldados cuando tiraron a otros se quemaron ellos. Y ellos no se negaban a alabar al rey y proclamaron con gran valentía, nuestro Dios es capaz de liberarnos y si no, no te adoraremos, oh rey. Su valentía frente a una muerte segura resuena a través de los siglos como un grito de esperanza que si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Amén. Y claro, la historia esa nos dice que a los 3 jóvenes los tiraron en el fuego, pero el Señor estaba con ellos, hasta el punto que dice la Biblia que ni el pelo se les quemó, ni la ropa tenían el olor del humo. Han ido a una fiesta y alguien está ya cocinando y está todo ese humo y en 5 minutos después usted huele como eso. Imagínense, los tiraron en el fuego, pero porque el Señor estaba con ellos, ni eso les afectó. Y así entonces nos acercamos a esa tercera cosa de la última lección que Esther comparte con nosotros a través de su declaración. Y eso es que la valentía que el Señor nos da a menudo nos llevará o nos llenará de esperanza que nos permitirá ir en contra de cualquier desafío. Vayan conmigo ahí en sus Biblias en Esther, el capítulo 5.
y sigamos ahí, leamos lo que pasó en continuación. Esther, el capítulo 5, empezando en el versículo 1. Y dice la palabra de Dios: al tercer día Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó, tocó el extremo del cetro. Y el rey le dijo: ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ese rey no tiene idea por qué ella está ahí. Según nos había dicho Esther, por lo menos hace 30 días que el rey no la ve a ella. En cuanto la ve, lo primero que reacciona es: ¿qué te preocupa? ¿Cómo se le vería la cara a ella? Lo mismo que pasa con Nehemías después, cuando él va sobre el rey. Le dice: ¿por qué tienes la cara así? Y después el rey, ¿qué le dice? Hasta la mitad del reino te voy a dar. Ni le ha pedido nada todavía. Y ya le está regalando la mitad de la casa ya. ¿No es increíble cómo muchas veces nosotros, nuestro miedo nos impide hacer lo que tenemos que hacer? Y Dios tiene una bendición preparada para nosotros. Quizás sea cambiar un trabajo o empezar una familia o alejarnos de un pecado. Pero hermanos, cuando reconocemos que Dios, que es la voluntad de Dios para nosotros, de acercarnos a Él, que Él está preparando un camino, una senda buena para todos nosotros, es que entonces podemos tomar esas decisiones. Estoy seguro que las oraciones del pueblo ayudaron a que Dios le diera al rey la actitud adecuada para bienvenir a Esther de esa manera. Sabemos que cuando el rey ve a Esther en el patio, no le ofendió, pero le agradó verla a ella ahí. Y le ofrece, como dijimos, la mitad del reino. Del reino. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Muchas veces pensamos que nosotros, que nos merecemos lo mínimo en la vida, porque somos miserables, somos pecadores, pero la gracia de Dios no es de lo que nosotros nos merecemos, sino es de lo que Dios está dispuesto a darnos a nosotros por nuestra obediencia. Hermanos, el Señor es fiel y Él nos concederá abundancia de crecimiento espiritual y bendiciones mientras en nosotros sigamos valientemente su voluntad. Frente al desafío de no saber si iba a vivir o iba a morir, el rey en cambio la recibe y le dice: ¿qué tú quieres? Hasta la mitad. Eso es una cosa que vemos siempre que en la Biblia, unas palabras que se usan mucho en la Biblia. Vemos entonces que ella le explica al rey, si continuamos leyendo la historia en el capítulo 5, y con un poco de astucia, es decir, con un poco de valentía, aquel que estaba todavía planeando y buscando destruir a los hebreos, terminó en el lugar malo, siendo él castigado porque puso su confianza en su esperanza y no, como hizo Esther, en la esperanza de Dios. El nombre de ese hombre era Amán. Pero a nadie le importa porque a él no es al que nos acordamos, sino la historia nos recuerda de Esther por su valentía y su confianza en el propósito de Dios. Un propósito, hermanos, que todavía está vivo en nosotros hoy, que debe llevarnos a llevar vidas santas, apartadas de la obediencia para la honra y la gloria de Dios. Oí durante el estudio bíblico por la mañana como el pueblo de Israel pidió un rey. Dios los había separado a él. No quería que tenían rey porque así eran los humanos. Dios era el rey sobre ellos. A veces nosotros nos buscamos también: bueno, quiero ser un poquito como el mundo. Y cuando somos un poquito más como el mundo, somos un poquito menos como Dios. Hay un propósito en el cual nos debe llenar de valentía para ir y contarles a otros acerca de la voluntad y la bondad de Dios, para que ellos puedan vivir en comunión con Él, para que podamos crecer aquí como un cuerpo. Y si perecemos, bueno, ya perezcamos. Porque la recompensa del servicio fiel no es la condenación eterna, sino la vida eterna con nuestro Padre en el cielo, el cual nos ofrece el completo reino, no la mitad, pero todo. El pueblo de Dios en los días de Esther fue salvo y Dios aún no había terminado con Esther. Porque verás, unos años después le podemos decir al hijastro de Esther, un hombre, un rey llamado Artajerjes,
el que vino después del rey que estaba ahí con ella. Fue el que le concedió a Nehemías la libertad de regresar. Tienes esclavos y el rey los está librando. Les da la voluntad de regresar de exilio con todos los judíos que quedaban para, por claro, reconstruir los muros de Jerusalén y restaurar la identidad del pueblo hebreo. No puedo evitar en preguntarme qué tipo de influencia pudo haber tenido Esther en la vida de ese muchacho jovencito antes que llegara a ser el rey. Quizás escuchando las historias de cómo la reina Esther se había levantado en fe para proteger a su pueblo, quizás eso ayudó a este que iba a ser rey un día a tejer de ver a los judíos de una manera diferente. ¿Pudo Dios usar lo que pasó en Esther para trabajar en la vida de este rey? Yo, hermano, yo creo que sí. Yo creo que la Biblia todo está conectado, que nada pasa por coincidencia. Nosotros podemos estar planeando lo que yo voy a hacer mañana al otro día, pero Dios ya sabe que va a ser 10 pasos más adelante. Los eventos de Esther no solo nos dan una visión de la continua liberación de Dios a través de sus siervos fieles, sino también de cómo nuestra fidelidad puede tener consecuencias durables y ayudar a salvar no tan solo a la persona a la cual el Señor nos está mandando, pero a través de él, la fidelidad de ellos a muchos más después. En un tiempo como este, Dios usó poderosamente a Esther y más tarde en su vida, a través de su obediencia, tuvo influencia en muchos otros. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. En estos eventos de la Biblia era el pueblo de Israel. Hoy somos nosotros. Puede que no seamos Esther, pero ¿cómo podría Dios estar o queriendo usarnos a nosotros para salvar a los perdidos, para ayudar a los necesitados, para llevarles una palabra de esperanza a aquellos que de verdad necesitan escucharla? ¿Estamos listos para movernos en fe, para desarrollar un valor piadoso y creer que en verdad en un tiempo tal como este es que Dios te tiene a ti y a mí en este lugar? ¿O nos vamos a esconder? Nos vamos a negar de no compartir esa fe. Bueno, cuidado, porque no queremos ser culpables por lo que no hacemos por otros. Dios no nos necesita, pero Él nos invita a que caminemos con Él, que cumplamos fielmente su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, solamente como hizo Esther, en completa rendimiento a su voluntad de Dios, caminando en ese único camino, diciendo, si perezco, entonces perezcamos. Amén. Oremos. Padre, aquí estamos, tal vez sintiéndonos inadecuados para la tarea, llenos de duda y miedo por lo que el futuro pueda traer, pero queriendo hacer más para vivir nuestra fe en ti. Prepáranos para hacer tu voluntad. Padre, guíanos. Espíritu Santo, llévanos a aquellos con quienes podamos compartir nuestra historia, nuestro testimonio. Demostrarles a ellos la gracia que tú nos has dado a nosotros. Y en tu nombre, Padre, nuestro Salvador Jesús, permite que ellos lleguen al conocimiento de Salvador de ti. En un tiempo como este, tú nos tienes junto donde nos necesitas. Y por eso humildemente nos rendimos para que tú nos uses como instrumentos de tu voluntad para verdaderamente salvar al mundo para Jesús. Para tu honra, Padre, y tu gloria. Señor, creemos que esta es tu voluntad y desde hoy en adelante nos moveremos en fe, confiando en tu propósito divino, porque es en el nombre de Cristo nuestro Salvador que oramos. Amén.